Muy buenos días. En la clase de 11 grados de física, que corresponde a la sesión 15, vamos a ver aquí la termodinámica. Vamos a reconocer conceptos asociados a la termodinámica, es decir, al movimiento de las partículas por acción del calor. Vamos a hablar de un concepto bien importante que es el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, los cuales en condiciones iniciales presentaban diferentes temperaturas. Una vez que las temperaturas se equiparan, se suspende el flujo de calor, llegando a ambos cuerpos a un mencionado equilibrio térmico. Para poder dar una definición más precisa del concepto de equilibrio térmico desde un punto de vista termodinámico, es necesario definir algunos conceptos. Dos sistemas que están en contacto mecánico directo o separados mediante una superficie que transfiere el calor se conoce como una superficie diatérmica. Se dice que estos están en contacto térmico. Vamos a ver cuál es la ley cero de la termodinámica. El concepto de equilibrio térmico se basa en la llamada ley cero de la termodinámica, que fue una proposición enunciada por Fowler en 1931. La ley cero de la termodinámica se enuncia diciendo: la experiencia indica que si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema que llamaremos C, entonces A y B se encuentran en equilibrio térmico entre sí. La primera ley de la termodinámica dice que se establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que simplemente se conserva. Esta ley se expresa que cuando un sistema es sometido a un ciclo termodinámico, el calor cedido por el sistema será igual al calor recibido por el mismo y viceversa. Quiere decir que la cantidad de calor se convierte en trabajo realizado por el medio ambiente al sistema durante el ciclo. ¿Qué significa? Que si nosotros estamos trabajando en este cuerpo, en este proceso, va a haber una cantidad de calor involucrada, una cantidad de calor que corresponde al cambio en la energía interna del sistema y que corresponde al trabajo hecho o al trabajo realizado por el sistema, sería igual a la cantidad de calor que le estamos adicionando al sistema. Encontramos también algo que es muy importante, que es la ecuación calorimétrica. La ecuación calorimétrica pone de manifiesto que la cantidad de calor tomada o cedida por un cuerpo es directamente proporcional a la masa y al aumento o disminución de la temperatura que estos experimentan. Quiere decir que si el calor se cede, la temperatura desciende, y que si el calor se absorbe, la temperatura aumenta. Por eso, en este caso, este delta de temperatura sería positivo o negativo según cuál es el proceso que estamos llevando a cabo. La expresión matemática de esta relación es: el calor es proporcional a la masa por el delta de temperatura. Para que esta proporcionalidad se convierta en una igualdad, aparece una constante de proporcionalidad que se llama calor específico. El calor específico es una propiedad que se le mide a cada uno de los cuerpos específicamente. Es una propiedad particular de la materia. En esta ecuación, Q representa la cantidad de calor cedido o absorbido, M la masa del cuerpo, T la temperatura final, TF la temperatura final y TI la temperatura inicial. Por eso decimos que es un delta de temperatura, porque es el cambio que ocurre entre un proceso inicial y un proceso final. Si Q es positivo, la temperatura final es mayor que la inicial. En caso contrario, Q sería negativo, que sería la cantidad de calor cedido. La letra C sub EP representa la constante de proporcionalidad correspondiente y su valor característico es del tipo de sustancia que constituye el cuerpo. Decía yo que eso depende del tipo de material. Dicha constante se denomina como calor específico. Su significado puede deducirse de la ecuación si se despeja el calor específico de ella. Resulta que el calor específico es la cantidad de calor
dividido por la masa y el delta de temperatura. El calor específico de una sustancia equivale, por tanto, a una cantidad de calor por unidad de masa y de temperatura, es decir, es el calor que debe suministrarse a una unidad de masa de una sustancia para elevar su temperatura en 1 grado. El calor específico también es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en 1 grado. También se le conoce como capacidad calorífica específica o capacidad térmica específica. Vamos a entender que el calor específico vamos a entender qué es. Supongamos que estamos haciendo una sopa en la cocina y que podemos utilizar para moverla una cuchara totalmente de metal o totalmente de madera. Hemos dejado la sopa hervir y se nos ha olvidado retirar la cuchara, que queda sobresaliendo por fuera y que podemos coger. Si tú fueras el cocinero, ¿qué cuchara preferirías tomar? ¿La de madera o la de metal? Si has optado por la cuchara de metal y te dispones a retirarla, lo mejor que puedes hacer es ponerte un buen guante de cocina, porque en caso contrario lo más probable es que te quemes la mano. Curiosamente, aunque la cuchara de madera haya permanecido el mismo tiempo en contacto con la sopa, no ocurrirá lo mismo, pues la cuchara de madera no estará tan caliente como la cuchara de metal. Esto es un ejercicio para que miremos cómo afecta el calor a cada material. La diferencia está en que la madera requiere mucho más calor para aumentar su temperatura que el metal. Expresándolo con calor específico, el calor específico de la madera es mucho más alto que el calor específico del metal, es decir, necesita muchísima más temperatura para calentarse. Aunque hemos de matizar que habría que ser mucho más exacto, pues distintos metales e incluso distintas maderas también tienen diferente calor específico. Por eso decía que el calor específico depende del material. Si tuviéramos que expresarlo de modo cotidiano y poco técnico, podríamos decir algo como que el metal retiene más el calor que la madera, de ahí que tenga menor calor específico, pues es más fácil subir su temperatura. Sabiendo que el hierro tiene un calor específico de 0,12 calorías sobre gramo grado Celsius, ¿cuántas calorías necesitamos para aumentar en 1 grado la temperatura de 200 gramos de hierro? Entonces tenemos que 12 calorías dividido gramo grado Celsius sería igual a tener las calorías para 200 gramos y aumentarlo en 1 grado Celsius. Vamos a necesitar despejar la ecuación allí, vamos a necesitar despejar la cantidad de calor y la cantidad de calor serían 24 calorías. Por tanto, necesitaríamos 24 calorías para aumentar en 1 grado la temperatura de 200 gramos de hierro. Las unidades de calor específico son muchas, pero pues vamos a mirar unas. Joule sobre kilogramo grado Kelvin. Calorías sobre gramo grado Celsius, BTU sobre libra grado Fahrenheit. Aquí les muestro una tabla en la que aparecen los calores específicos en diferentes unidades de algunas sustancias sólidas y sustancias líquidas. En los sólidos más comunes tenemos el aluminio, berilio, cadmio, cobre, germanio, oro, hierro, plomo, silicón y plata. Hay otros sólidos como latón, hierro, vidrio, hielo y mármol. Y de los líquidos vamos a hablar del alcohol, del mercurio y del agua. Y vemos que aquí tienen sus calores específicos expresados en diferentes unidades como joules sobre kilogramo grado Celsius o caloría sobre gramo grado Celsius.